levantamos tu nombre más alto, más alto. 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 Nada impedirá que tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá, que tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Aleluya. Nada impedirá que tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá que tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá que tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Dios mío, Padre de gloria, Padre eterno, tus aguas, Señor, se mueven, tienen movimiento. Esas aguas se agitan, se mueven. Una vida espiritual que despierta, una vida espiritual que fluye con Él. Nada va a impedir que su manifestación se haga evidente. Porque si por el dedo de Dios los demonios son expulsados, es porque ciertamente el reino de Dios ha venido. Y hoy nos reunimos para decir al Señor: Dios mío, sea removido de mí todo límite contra tu poder, todo límite contra tus propósitos, todo límite contra tu voluntad. Hoy se remueve. Hoy vengo a declarar en fe y a unirme a la palabra ungida y a la orden de Dios. Todo límite va a romperse, va a deshacerse, va a desmenuzarse, va a explotarse. Oh, Dios me ha traído para que la unción me haga libre. Mediante la luz de la enseñanza, el Espíritu Santo convenza y alumbre áreas específicas de cada uno de los que estamos, para que al momento de la administración sean cautividades que se quiebren para siempre por causa de la unción que viene de Dios. Padre, gracias. Gloria a tu nombre por siempre. Alabanza y honor, respeto y admiración, amor y obediencia para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso de celebración al Señor. Un grito de júbilo, de alegría, de libertad,
¡Aleluya! ¡Ja, ja! Grito de libertad. Santo. Tome su lugar, bienvenidos a esta reunión de oración profética llamada Intimidad, Altar de Intimidad. Amén, nuevo nombre, nuevo año, nuevo nombre. Altar de Intimidad, jueves de Altar de Intimidad. Damos la bienvenida a todos los que nos ven también por YouTube, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, México y alguno de Brasil que me saltó también. O de Portugal, no sé, porque me saltó que el video fue traducido al portugués, así que no sé si de Brasil o Portugal. Aleluya. Si Dios hace trascender una palabra es porque está ungida. Así que damos gracias a Dios. Anotadores y lapiceras, ¿todo trajeron? A ver los que han traído o están usando el celular para escribir. Muy importante. Este jueves y el próximo, que son los últimos jueves de enero, son la antesala. Lo fuerte empieza en febrero. Ahí vamos a meternos a enseñar junto al apóstol de la casa el reino de Dios. Algo que habrán escuchado, seguro, pero profundizado muy poco. Y la iglesia tiene que entender que su posición es una iglesia de reino. Cuando una iglesia es de reino, significa que Dios la gobierna. Ahora, cuando los hombres gobiernan, la iglesia se vuelve tradicional o también llamada religiosa. Una iglesia religiosa que tiene palabra pero no tiene poder. Una iglesia que tiene dogmas y doctrinas, pero no tiene la vida del espíritu activo que se mueve en medio de ellos. Por eso cuando el hombre toma el control, lamentablemente el espíritu se va. Pero cuando los hombres entienden que somos administradores y no dueños, la iglesia se vuelve de reino y el espíritu se mueve. Cuando el espíritu se mueve, no tenemos que forzar muchas las cosas, simplemente oír y obedecer. Es la disciplina de una iglesia de reino. Oye, lo hacemos y pasa. Es la fórmula. Ahora, cuando la iglesia no es de reino, batallamos, insistimos, nos cansamos, nos desgastamos, gritamos, pataleamos y no se mueve ni un pelo del que está presente. Una iglesia tradicional es una iglesia que busca las emociones, porque eso alimenta el ego de los que la presiden. Una iglesia de reino busca ser espirituales para que Cristo gobierne. Una iglesia tradicional enseñan a cómo ser parte de su doctrina. Una iglesia de reino enseña que la gente sea parte del cuerpo de Cristo. Pero son cosas que vamos viviendo en el año. Son cosas que vamos a profundizar. Vamos a trabajar mucho este año, vamos a preparar manuales de estudio para darles, para que no solamente tomen nota de la enseñanza, sino que también tenga un manual de respaldo para poder ir a buscar la definición. Uno toma el tiempo de poner la palabra, el significado de la palabra, para que usted lo aplique al texto bíblico que también se lo escribimos. O sea, le dejamos todo ahí para que usted lo lea, para que no diga, ay, no sé, texto bíblico y abajo las palabras importantes con su significado para que usted al leerlo aplique al texto bíblico. O sea, no es algo improvisado, es algo de estudio, es algo de oración, porque uno pudiera agarrar el reino y es un abanico el reino de Dios, pero Dios te va indicando cómo empezar y no va a indicar cómo terminar seguramente. Pero para entrar al reino, para poder abrazar el reino, hay algo muy importante
4 cosas principales del ministerio de Jesús, que Jesús se dedicó a hacer. 1, predicó. 2, enseñó. Esos 2 puntos quizás son los más normales en las iglesias, predicar y enseñar. Pero hay otros 2 puntos que es justamente lo que sella una iglesia de reino, que es expulsar demonios y sanar. Porque los otros 2 puntos que Jesús hizo en su ministerio fue echar fuera demonios y sanar enfermos. Dentro de la sanación también entra la resurrección de los muertos y demás. Jesús predicó, enseñó, expulsó demonios y sanó enfermos. Cuando uno lee los evangelios ve a Jesús haciendo esas 4 cosas. Sobre todo demostrando con poder sus enseñanzas. Por eso muchas veces la gente, acostumbrada a la tradición, decían frases como se sorprendían de su doctrina. Otro evangelio dice que la gente se admiraba y decía, Él enseña como quien tiene autoridad. Otros también decían, ¿y quién es este que hasta los demonios le obedecen? Sus discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le hacen caso? Porque Jesús fundamentó a su iglesia en predicar y enseñar, en expulsar demonios y en sanar enfermos. Luego agregó un trabajo que es hacer discípulos, que es básicamente enseñarles a que hagan lo mismo. A entrenarlos para que prediquen, para que enseñen, para que echen fuera demonios y para que sanen. Ahora, la iglesia tradicional enseña que todo eso solamente lo tiene que hacer el pastor o su equipo y que lo demás solamente son un montón de gente que mira, que su único trabajo es decirle que en su iglesia pasan cosas, pero ellos no hacerlo en esos lugares. En cambio, la iglesia del reino enseña a que lo que yo hago ustedes también harán. De así se crece. Así se centra una iglesia en Cristo y no en una figura humana, sino en Cristo. Porque nosotros como hombres podemos fallar y cuando falla el hombre se cae todo. La iglesia, todo se cae. Pero cuando nuestra fe está en Cristo, jamás esa confianza va a caer porque Cristo no falla a nadie. Amén. Pero necesitamos nosotros ser liberados. Diga conmigo, liberados. Y sé que muchos dirán, yo no, porque soy creyente hace tantos años. O yo no porque tengo tal puesto. O yo no porque estoy ungido de tal ministerio. Y no, necesitamos ser liberados. Porque hay cosas que quedan en nosotros que resisten lo que Dios quiere hacer. Y cuando yo encuentro en mi propia vida, por eso examinarse es algo de casi siempre, podría decir lo más seguido que se pueda. Examinarse cuando uno encuentra algo que Dios está hablando, que en mí, por alguna razón, lo resisto. Por alguna razón. Dios está hablando algo y por alguna razón, yo venía bien, creyendo todos los mensajes. Pero por alguna razón, un punto o un tema de un mensaje a mí me genera resistencia. Yo empiezo como a resistir ese mensaje. Yo empiezo a molestarme, empiezo a incomodarme. Me quiero ir, ¿no? Me cambia el ánimo, me cambian los sentimientos. Mi mente ya empieza a poner en duda si estoy en la iglesia correcta, si el pastor es ungido, que está hablando, todas esas cosas que empiezan adentro a alborotarse, que casi siempre se va a la cara, la cara empieza a cambiarse, es una señal que tenés que ser libre de algo, que hay una influencia. Por eso Jesús afirmó, si el Hijo te liberta, serán verdaderamente libres. Y eso no es algo de una sola vez, eso es algo progresivo. A medida que vamos profundizando nuestra relación con el Señor, vamos encontrando cosas que tengo que seguir liberándome, renunciando y hasta algunos vomitando todavía. Así que me acuerdo cuando vino Dina de Santa María al ministerio y empezó a ministrar y repartían las bolsas, ningún pastor quiso agarrar la bolsa. Porque creían que ellos no necesitaban. Yo creo que más de uno se trabó la saliva porque
necesitaban. ¿Por qué lo digo? Por los frutos que uno después ve. Necesitaban ser liberados, pero la resistencia, el soy ministro, ¿cómo voy a agarrar la bolsa? Y a veces son los primeros que necesitan ser libres. No hablamos simplemente de pecados. Hablamos de orgullo. Hablamos de terquedad. Hablamos de autosuficiencias. Hablamos de tibieza. Hablamos de misticismo, cuando son algunos muy místicos, todo lo relacionan al Espíritu Santo y cosas que el Espíritu Santo por ahí no les dijo, pero son tan místicos que se vuelan con las cosas y hacen cosas que no son de Dios. Otros tienen que ser liberados de las doctrinas humanas, dogmas humanos, doctrinas de denominaciones, y tienen que ser libres. A nosotros, cuando este ministerio experimentó la transición de una iglesia pastoral a una iglesia apostólica y profética, se dejó de llamar iglesia y pasó a llamarse ministerio apostólico y profético. ¿Por qué razón? Porque es donde Dios restaura la funcionalidad de los 5 ministerios. Una iglesia pastoral solamente el pastor funciona, que los demás son diáconos o ancianos. Pero en un ministerio los 5 ministerios se activan. La multiforme gracia de Dios se restaura y todos los dones se restauran y todas las unciones que Dios tiene se restauran porque la iglesia cambia su mentalidad. Y la iglesia empieza a vivir de esta manera. Una iglesia tradicional siempre está detrás de lo que necesita. Una iglesia tradicional siempre su mirada es lo que necesito y lo persigue. En cambio, una iglesia de reino, un ministerio de reino, es un ministerio que vive por lo que siembra. Aleluya. Una iglesia tradicional está detrás de lo que necesita. Su mirada siempre es lo que le falta. Una iglesia, un ministerio de reino, es una que vive por lo que siembra. Lo que está persiguiendo no es lo que necesita, lo que está persiguiendo es su cosecha. Y creo que hay iglesia tradicional acá que tienen que arrancarle la mentalidad. Una iglesia, una persona abrazada a la iglesia tradicional es una que siempre mira que le falta esto, le falta lo otro y está detrás de quien se lo puede dar. Una de reino no, siembra y busca su cosecha. Sabe que todo es cuestión de semillas. Amén. Aleluya, Dios saca la artritis de los labios, de la boca, de la mandíbula. Dios mío. Libera, Señor, la cautividad de los hombres. Créame que el espíritu de la tradición, la religiosidad es uno de los espíritus más fuertes con que el reino de Dios se encuentra. Vean a Jesús. Jesús no convirtió a ningún fariseo. El que estuvo más cerca no se sabe si se convirtió, solamente se sabe que estuvo cerca, Nicodemo. Pero es tan fuerte ese espíritu en la mente de la gente que les hace rechazar el propio Cristo y abrazar cosas de hombres porque los hace sentir cómodos ahí. En cambio, el reino te pone en ese lugar de sembrar, de servir, de obedecer, de negarte a vos mismo. Te pone en lugares incómodos de amar a tus enemigos, de bendecir al que te maldice, de orar al que te persigue. Por eso la iglesia de reino vive de lo que siembra. Y eso ya cada uno sabrá si le da esperanza de cosecha buena o negativa, porque la Biblia dice todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar, sea bueno o sea malo. Y Dios se está restaurando. Hace años lo viene haciendo, no somos los primeros que hablamos esto. Pero cada vez que Dios logró restaurar el reino en la comunidad de fe y la iglesia abrace el reino y viva como el reino enseña, lo que Dios logró es mostrar su verdadero rostro a la gente. Porque una iglesia tradicional muchas veces muestra un rostro de Dios inventado, un rostro de Dios maquillado, un rostro de Dios deformado. Lo deforman con sus interpretaciones lejanas de la que Dios realmente es. Y mucha gente abraza esas cosas y está buscando un Dios que no es el verdadero. En cambio, cuando Dios logra establecer su reino, Él puede mostrar su verdadero rostro a través de esa gente.
Y es una iglesia la que verdaderamente impacta. Porque quiero que entiendan algo, la iglesia es espiritual. Tenemos que ser espirituales. Y hay cosas en lo físico, en lo natural, que a nosotros como hombres nos pueden parecer impactantes, porque somos muy emocionalistas, almáticos. Nos puede parecer impresionante. Pero hay cosas que en lo natural que es tan impresionante que en lo espiritual no afectó nada para el reino de Dios. Pero en cambio, en el mundo espiritual hay cosas que afectan para bien, que por ahí en el mundo natural no es tan maravilloso, tan impactante a los ojos de la gente. Por eso uno tiene que aprender a hacer lo que a Dios le agrada para tener impacto espiritual. Cuando uno hace eso, el impacto espiritual está ahí, la fuerza espiritual está ahí. Dios hace algo, rompe algo, quebranta algo. Por ahí nosotros estamos acostumbrados a la parte espectacular de gritar, de la euforia, que no está mal. Pero por ahí Dios en momentos prefiere la sencillez, la tranquilidad para hacer algo. Y nosotros a veces somos tan pentecostales que cristianos, que creemos que si no es eufórico no es ungido. Creemos que si no pateamos una silla no está Dios. Y necesitamos. Una vez me acuerdo, fui a predicar en un lugar y me dijeron, muy lindo el mensaje, pero acá a la gente le gusta que griten. Y yo le dije, si la gente no se convirtió porque no le grité, entonces no entienden nada. Y eso son tonterías por las cuales la gente está cautiva. No reciben un mensaje si no se predica de acuerdo a lo que ellos creen. En ese caso que si no gritas no estás ungido, porque el pastor de ellos es muy gritón. Entonces para ellos ungido es gritar. Y si no gritabas no estabas ungido, te faltaba. Y vean cómo hay gente atada. No sé si su pastor le enseñaba eso, pero ellos creían eso. Pero tampoco lo vio su pastor corregir eso, para que diga, no es así. Porque una iglesia tradicional, muchas veces el que lidera la iglesia quiere que la gente sea al gusto de él y que le den lo que a él le gusta. Entonces la iglesia está más enfocada en darle honores al pastor y no están conectados a Cristo. Pero nosotros estamos para romper esas cosas. Acá, gracias a Dios, nunca enseñamos, denme lo que me gusta a mí, sean como yo quiero. Acá, gracias a Dios, siempre enseñamos a Cristo. Mateo 17, verso 19 al 21. Aleluya. Vamos a leerlo en la traducción La Pasión. Anote la traducción también para si usted la quiere buscar después leerla. En las traducciones que leo, Mateo 17, verso 19 al 21, la traducción La Pasión. La traducción del inglés. Pero todo tiene en celular, así que pueden copiar el inglés, ir a Google Traductor, pegarlo y ahí se lo traduce todo. Dice, más tarde los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio? Él les dijo, fue por vuestra falta de ¿qué? De fe. Te prometo, dice el Señor, que si tienes una fe dentro de ti que no sea mayor que el tamaño de una pequeña semilla de mostaza, podrás decirle a esta montaña, aléjate de aquí y ve allá, y la verás moverse. No hay nada que no puedas hacer. Pero esta especie solo se expulsa mediante la oración y el ayuno. Muchas veces la falta de eficacia sucede porque tengo primero que remover lo que me limita. No es que no tengo el potencial, no es que no tengo la capacidad, es que tengo algo que lo limita. Los apóstoles, los discípulos, ya habían expulsado demonios. El Señor ya los había mandado de 2 en 2 a una misión. Y les dijo, les doy autoridad. ¿Qué les dijo? Les doy autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios y para sanar enfermos. El reporte de ellos fue que fue exitoso. Echaron fuera demonios y sanaron enfermos y predicaron el evangelio. Pero ahora Jesús, para ponerlos en historia, él se había ido a un monte con 3, los íntimos, con Pedro, con Juan
y Jacobo, llamado Santiago, al monte de la transfiguración. Él estaba en el monte de la transfiguración. Ellos estaban experimentando una gloria, una revelación ahí. Y los otros que quedaron, los otros 9, estaban batallando con un demonio abajo. Dice que buscaban a Jesús, no lo encontraron y dijeron, ¿ustedes son discípulos de él? Sí, saquen el demonio. Dice que estaban ahí y no podían. Demonio se gritaba, escupía, sacaba puma por la boca, se reía. Arañados, mordidos, rajuñados. Quizás ya enojados, ¿no? Por la poca paciencia, ganas quizás de pegarle tenían. Y eso aparece Jesús y le dicen, el padre del muchacho le dice, tus discípulos no pudieron, vos podés ayudarme. Y Jesús se molesta. Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Le dice, ¿hasta cuándo lo soportaré? Le dice. No les dijo a la gente, le dijo a sus discípulos. Diciendo, otra vez es lo mismo. Incrédulos otra vez. Jesús en una orden nos saca fuera el demonio. Parecía muerto, dice el muchacho, dice que quedó como desmayado. Después se levantó y estaba bien. Y estos esperaron que todos se vayan para preguntar qué pasó. Y Jesús le responde, el problema es su falta de fe, poca fe. Y cuando Jesús les explica, este género sale con oración y ayuno, no está aplicado a los demonios, está aplicado a su falta de fe. Porque la falta de fe que ellos tenían, o la poca duración usando la fe que ellos tenían, era porque usted tiene que entender que ellos fueron niños judíos que crecieron también oyendo las tradiciones de los maestros. Y miren lo que Jesús le dice a dos grupos de maestros. Marcos 12:24 en Reina Valera. ¿Cuánto están aprendiendo? Marcos 12:24 en Reina Valera, para que usted entienda por qué los discípulos tenían pleito con usar la fe. Ellos intentaban, pero había momentos que la tradición aparecía en su cabeza. Marcos 12:24, Jesús le responde a los saduceos, que era una denominación de la fe judía. Les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Estos son los maestros que enseñan bajo la ignorancia, erran en sus propias interpretaciones. Eran maestros. Y Jesús los llama ignorantes. Creo que el sinónimo de maestro tendría que ser sabio, conocedor, certero, porque estás transmitiendo algo a gente que va a hacer lo mismo que le estás diciendo. Y Jesús, como le dice, ignorantes. Ustedes erran con su ignorancia. Pero ¿qué es lo que ellos erraban y qué ignoraban? Las escrituras y el poder de Dios. O sea que la congregación de estos maestros, si vos te encontrás con uno de estos, son los que te van a decir que no hay más milagros. Son los que te van a decir que no hay más profetas. Son los que te van a decir que no hay más apóstoles. Son los que te van a decir que no hay más evangelistas. Son los que te van a decir que lo único que hay que hacer es leer la Biblia y esperar que Cristo venga. Que no hay más nada, no hay Espíritu Santo, no hay dones, no hay unción, no hay manto, no hay nada. ¿Cuántos han encontrado gente así? Y vos lo ves que te dicen y le sale espuma a la boca. Se le seca tanta la boca que le sale blanca la espuma a la boca. Vos le decís, te está brotando el demonio ahí. Te está brotando el espíritu inmundo ahí. Te está brotando la religiosidad, el espíritu inmundo de la religión. No, porque usted tiene que ver las señales físicas. Hay señales físicas en la gente que te está mostrando que están endemoniadas. No tiene que cambiarle la cara como la Llorona o como algo así. Vos cuando te das cuenta que ante la verdad reaccionan así, están endemoniados, hay una influencia demoníaca. No soportan la verdad. No soportan la confrontación. ¿Vos viste a gente que se altera sola en una charla? Que se sulfura solos. Vos no le dijiste nada, ni un agravio le dijiste, ni le faltaste el respeto, pero ellos empiezan a levantar el tono de voz y la conversación, y de verdad se le seca la boca y le empieza a salir espuma blanca por la boca.
Yo cuando leo el Evangelio me dicen que a los que les pasaba eso estaban endemoniados. Le salía espuma blanca. Al gadareno se salía espuma por la boca, dice. Así que no sé cuánto tendrá adentro. Y porque imagínense que no solamente el maestro le enseñaba, le ponía la mano también. Y si un maestro cree y su enseñanza está basada en ignorar la escritura y el poder, vaya a saber qué prácticas tenían los secretos. Que le ponía la mano y el otro contento y le transmitía muchos demonios y el otro contento. Ese fue un grupo que posiblemente los discípulos en su niñez, porque todos los niños judíos eran enviados a aprender la escritura por la interpretación de los maestros, capaz oyeron estas cosas. A otro grupo de los fariseos, quizás los más reconocidos en las escrituras, los que estaban más cerca pero no acertaban. En Marcos 7:8. Vieron que pueden haber cambiado las modas, pero las personas siguen siendo las mismas. Los mismos espíritus siguen estando en la gente. Marcos 7:8, Reina Valera, dice: Jesús le responde a los fariseos: porque dejando el mandamiento de Dios, esto ya directamente, dejando el mandamiento de Dios, ¿os aferráis a qué? A la tradición de ¿quiénes? De los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Estos son maestros que anulan lo que agrada a Dios para que vivan tradiciones de hombres. Estos son cuando vos querés enseñarles o compartirles los gustos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan que aprendimos los gustos de Dios en las Escrituras? ¿Qué tipo de ofrenda a Dios le gusta? Que en la Biblia están las medidas que a Dios le gustan. ¿Qué tipo de ayuno a Dios le gusta? Que está en Isaías 58, si no mal recuerdo. ¿Qué tipo de evangelio a Dios le agrada? ¿Qué tipo de mensaje? Son estos que te dicen: no, así no, eso no le gusta a Dios. A Dios le gusta esto. Y le traen las tradiciones de hombre. Y te van a poner como prioridad cosas absurdas. La ropa. El hombre corbata, la mujer pollera. El maquillaje, la mujer, por favor que no. El hombre que pelo corto, que sin barba. Y cosas así absurdas. Que zapato tipo Aladino. Que en el altar guitarra eléctrica no, porque es satánica, criolla. Y cosas absurdas. Que vos querés explicarles que la escritura está lleno de gusto de Dios y ellos no, así no, a mí me dijeron así. Te dicen escrituras que ni están en la Biblia. Te dicen cosas parafraseadas, afirmándolas y ni están en la Biblia, pero se lo dijo su pastor y entonces ellos lo repiten. Lo único bueno que yo rescato, así como por misericordia, es que por lo menos son fieles a su maestro. Porque después, los que son maestros del reino de Dios, cuántos dolores de cabeza se encuentran con sus propios discípulos que no siguen sus ejemplos, sus enseñanzas, y hasta vienen confundidos porque escucharon a otro decir lo contrario. Y Jesús tuvo que luchar, porque Jesús no se fastidió porque era un hombre impaciente. Se fastidió porque el Señor conocía que era algo espiritual en ellos. Y estoy seguro que dijo: ustedes están tan agarrados como los fariseos y los saduceos. Ustedes tienen traición en su cabeza todavía. Por eso no pueden usar la fe continuamente en lo que yo mismo les enseñé. Pero ¿por qué ellos antes tuvieron eficacia cuando Jesús los mandó? ¿Y por qué ahora solo no tuvieron? Sencillamente, cuando ellos fueron en misión, ellos fueron de la fe y autoridad propia de Jesús que se las trasladó. Cuando fueron ellos y ordenaron a un demonio, no era la fe de ellos, era la de Jesús. Cuando el demonio sale, no era la autoridad de ellos, era la de Jesús. Jesús se las prestó. ¿Está conmigo? Jesús dijo: yo los envío. Jesús entonces impartió, pero era de Él. Era su fe y era su autoridad. Tuvieron eficacia. Cuando les tocó a ellos mostrar la fe de ellos, cuando el maestro no estaba, cuando les tocó a ellos estar en un desafío personal fuera del ambiente de la iglesia,
en su casa, en su familia, en su trabajo, mostraron que la tradición los tiene todavía limitados. Porque el poder estaba, pero su mente no estaba renovada. Por lo tanto, cuando vieron que en el primer intento no salió, ya empezaron a dudar 1000 veces si tenían poder o no. ¿Y cuál es el problema de eso? Una iglesia, un grupo de creyentes deficientes en las cosas que tienen que enfrentar en la vida. Por eso tenemos en el porcentaje creyentes, un porcentaje muy elevado que se desaniman muchas veces en el año, y un pequeño porcentaje de creyentes que superan los desafíos. Los que superan los desafíos son los que han aprendido a imitar la conducta de su pastor. Son aquellos que no solo oyeron el mensaje, supieron agarrar la esencia del mensaje y practicarlo en lo secreto. Por eso en los momentos de desafío Dios los respaldaba. Pero los que tienen esa mentalidad tradicional, que solamente escuchan los mensajes, ofrecen sus aplausos y sus amenes, pero no su compromiso y su obediencia. En los momentos que viene, como Jesús dijo, reciben la palabra y viene la prueba de esa palabra y abandonan la palabra. Son esa gente que están atados por la tradición. No pueden mostrar el poder de la palabra, porque en el momento empiezan a llenarse de dudas, a decir que ese poder no está con ellos, que esa palabra no los va a ayudar y miles de cosas que vayan a salir en la cabeza que se les presenta. Y así estaban estos discípulos. Y Jesús les dice, con ayuno y con oración va a salir esta limitación. Aleluya. Por eso la iglesia necesita ayunar y orar para quitarse de su vida las enseñanzas de las tradiciones y de las ignorancias que limitan el poder del reino de Dios en ellos. Entonces se volverán colaboradores y eficaces. Quiero que todos honestamente, examinándose a esto que hablamos, ¿cuántos tienen que reconocer que se encuentran limitados por la tradición? Por una mentalidad de siempre estar detrás de lo que necesitan y no vivir lo que siembran. El vivir lo que siembra, ¿sabe lo que significa? Yo sé que tengo secreto con Dios. Yo sé que tengo intimidad con Dios. Yo sé que tengo altar con Dios. Yo sé muy bien que tengo esa relación de pacto con Dios. Y Dios lo sabe. Entonces vivo de ese secreto. Y entonces cuando me enfrento a un desafío, me puedo llegar a intimidar unos segundos. Quizás me sorprendo por el desafío. Pero dentro mío, el poder del reino de Dios me hace saber que tengo autoridad para expulsarlo fuera, que tengo autoridad para hacerle frente, que tengo autoridad para resistirlo y que se vaya, que tengo autoridad para anularle la entrada, que tengo autoridad para sanar. Entonces mi respuesta distinta no es la de alguien acobardado, sino es la de alguien que se para de frente, como Jesús dijo, le hablarás a la montaña y la montaña se va a mover. Y la montaña significa mover los reinos. Una montaña significa cuando se te levantan las cosas del reino de las tinieblas, cuando se te levantan la oposición, cuando se te levantan esas cosas, uno enfrenta al reino de las tinieblas con la autoridad del reino de la luz. Fueron eficaces cuando Jesús le dio de su fe, de su autoridad. Pero cuando tuvieron que mostrar la propia, se dieron cuenta que había una tradición que los limitaba. Por eso hoy tenemos más mensajes, no mensajes predicados, mensajes de WhatsApp o donde sea, de problemas, pero no de soluciones, no de milagros, no de liberaciones. Hoy tenemos que la gente te dice las cosas que les pasan malas,
pero no tenemos el mensaje que siga, ¿no? Que te diga, lo resolví. Cristo me dio la victoria, lo enfrenté, el demonio se fue, se sanó mi hijo, prosperé, Dios me hizo justicia. No. Y eso pasa cuando la gente está agarrada de la tradición. Vaya a saber qué cosas le enseñaron, qué manos le pusieron en la cabeza, qué clase de oración le hicieron. Que cuando viene la hora de mostrar el poder de Dios se sienten tan inhibidos, tan acobardados, tan miedosos, tan inseguros y hasta con miedo del diablo. Que hasta apagan la luz, salen corriendo a buscar el primer lugar que tenga luz en la casa. Que le dicen deja un poco abierta la puerta, la ventana, que entre un poco de luz para tener paz. Yo en mi cuarto digo, todo oscuro pido para dormir. No puedo dormir con luz. Pero a veces me piden un poquito. Yo necesito dormir todo oscuro. Yo no tengo miedo a la oscuridad. ¿Ah? Acá en acá son todos valientes. ¿Nadie tiene miedo a la oscuridad acá? El primer demonio que se me aparezca lo llamo para que venga conmigo a echarlo fuera. Nosotros conocimos a uno que era joven, predicador, efusivo, emocionado, se corría todo el altar. Cuando apareció un demonio saltó arriba al que estaba al lado. Lo vio medio desmayado y quiso aportar también su reprendida, ¿no? Quiso aportar su reprendida y cuando el demonio lo miró nomás saltó arriba. Hay algunos que te dicen es tu área, ¿no? Es la área de todo el que cree. La palabra dice, y a los que creen estas señales seguirán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, van a sanar a los enfermos. No es cuestión de que vos tenés el ministerio para eso, no, es fe. Dice a los que creen. Vos tenés que discernir. Una cosa es la rabieta de tu hijo, otra cosa ya es un comportamiento, es un espíritu inmundo que se metió por algún lado y tenés que reprenderlo, echarlo fuera. Pero los padres, ¿qué hacen? Castigan nomás, pegan, fajan. Pero la influencia demoníaca está todavía ahí. Porque que un humano tenga esas reacciones descontroladas, estamos hablando de un demonio que entró. Estamos hablando de un espíritu inmundo que se filtró. Así que ahí no es con fuerza física, ahí es con el Espíritu Santo. Y decirle, demonio, donde te metiste, te ordeno como autoridad que te vayas fuera. Pero a veces es más fácil darle una paliza y apaciguar el capricho. Sí, a vos te parece, wow, qué tremendo, mira cómo lo castigué, pero hay cosas que son espirituales. Cosas que son espirituales. Hay cosas que son espirituales. Cosas que son espirituales. Hay cosas que cuando ya son continuas no es casualidad, ya no es un mal tiempo. Cuando son continuas es un espíritu inmundo, algo se metió. Y si se metió el diablo, alguien lo dejó entrar, pero alguien también lo tiene que sacar fuera. Al diablo no se le pide, al diablo se le ordena. Él está subyugado bajo la cruz de Cristo. Y uno tiene que aprender a orar por la fe de Cristo. Amén. Cuando uno está en intimidad con Dios, uno no lo hace porque es superhumano, no se cree Superman. ¿Sabe por qué lo hace? Porque es donde aparece la fuerza espiritual de lo que vos estás en intimidad. Saben que Sansón no era un musculoso como te lo muestran. No era Arnold Schwarzenegger. Sansón dicen que era un hombre pequeño y delgado, pero cuando la unción venía sobre él, la fuerza que él mostraba era algo sorprendente al que lo miraba. ¿Por qué? Porque físicamente no podría un hombre tan delgado, pequeño, tener la fuerza que él mostraba. Pero era la unción que venía sobre él. Así que nosotros podemos parecer débiles para mucha gente, pero cuando uno tiene secreto, al momento del desafío, al momento de los gigantes, al momento de las montañas, al momento de los leones, de los osos, me viene la fuerza del Espíritu para enfrentarlo. Preguntarle a David, que era un pequeño muchacho, dice que lo miraron, que era pequeño, rubiecito, parecía sin experiencia. ¿De dónde él sacó la fuerza para enfrentarse a leones y osos? No metafóricos, sino literales, para sacarle una oveja de la boca.
¿Vos le metiste el dedo alguna vez a un perro comiendo un hueso y te mordió? Imagínate la quijada de un león o de un oso. Metele la mano para sacar una oveja. ¿Qué venía sobre David? ¿Qué venía sobre David? Él no andaba caminando partiendo piedras todo el tiempo, pero cuando era necesario, la unción venía con fuerza sobre él. Uno cuando tiene secreto con Dios camina liberado de esas limitaciones de la religión, de la tradición. Puede parecer un hombre común y corriente para mucha gente, pero cuando aparecen los desafíos, viene la unción del gigante sobre uno para hacer cosas asombrosas que nadie pensaría que podría hacer. Pero hoy muchos quieren mostrarse fuertes, quieren mostrarse como el metal por fuera y por dentro están tan quebrados como barro seco. Por eso cuando viene el desafío, flaquean, caen, tropiezan, se asustan. A mí déjame que me vean como barro por el momento del desafío. El poder de Dios viene y lo enfrento. Yo creo que la batalla más difícil a lo personal que tuve fue cuando tuve ese impacto en la salud, que era espiritual, porque me hice chequeo y no había nada, ni en el corazón, ni nada. Me vino ese ataque de pánico, esa desesperación, esa sensación de muerte, que mi familia testigo que yo de repente estaba bien y de repente empezaba a temblar, la mano fría, las uñas moradas, cara de terror, de miedo. La noche, el terror nocturno, como dice Salmo 91, me visitaba, cerraba los ojos y empezaba a sentir una opresión. ¿Cómo lo superé eso? Ayuno y Biblia, leyendo el Salmo 119. ¿Qué me dio eso? Poder, fuerza. Y con mi padre espiritual que me apoyó, que le pedí a él que me respaldara en oración, un día me paré y me enfrenté a eso. Y le ordené en el nombre de Jesucristo que me soltara. Y me soltó. Y lo enfrenté y lo vencí. Así que yo sé lo que es enfrentarse a cosas gigantes, fuertes, que parece que te van a vencer. Y solo cuando uno se rinde a Dios, cuando uno dice, yo voy a buscar a Dios, es donde Dios viene su fuerza. Porque le dijo a Pablo, en tu debilidad mi poder se perfecciona sobre ti. Bueno, tenés que buscar mostrarte fuerte, que la gente te vea como el barro más seco al parecer de ellos, pero que vos sabés que tenés secreto, que vos sabés que tenés una fuente de agua viva dentro tuyo, que no se seca, que no se acaba, que vos sepas que sos un jardín regado por Dios, que vos sepas que sos el que come el pan de la liberación todos los días, que vos sepas que es el que vas a comer el pan de la presencia todos los días, que mientras vos sepas eso, lo que venga a pararse se va a encontrar con la fuerza de Dios. Con la fuerza de Dios. Entonces hay que sacarnos de la cabeza. Yo lo que agradezco a Dios que cuando yo vine a la iglesia ya era ministerio apostólico y profético. Gracias a Dios yo no abracé la tradición, yo ya vine con la revelación del ministerio. Ya el ministerio se fluía y ministraban la revelación. Yo lo que me acordaba era otro tiempo, el año 2000, cuando la iglesia era pastoral, y ahí comparaba, decía, wow, las prédicas de antes, cómo eran bien pastorales, bien, que el pastor tenía que hacer todo, orar a todo, aconsejar a todo, visitar a todo el mundo, y el pastor no tenía tiempo para nada, porque el pastor era empleado de la iglesia. Y me tenía que atender a la hora que se me ocurriera. Pero cuando la iglesia transicionó a ministerio, ahora el pueblo entendió que ellos también eran empleados del reino y tenían que trabajar para Dios. Y yo vine en ese tiempo donde yo vi cómo la alabanza, donde yo vi cómo las predicaciones, cuando yo vi el poder de Dios que se desataba, cómo la gente era tocada. Yo fui uno que fui bautizado en el Espíritu Santo en la alabanza. Entonces vi una iglesia cuando abraza el reino, notoriamente tan diferente a una iglesia pastoral tradicional, tan diferente. El poder de Dios se hace tan palpable que la gente cree que Dios realmente sigue haciendo cosas. Y son gente que dice, venite para la iglesia, que ahí Dios toca, Dios habla, Dios te sana, Dios te... Porque el evangelismo no es una actividad, el evangelismo no es un evento, el evangelismo es la vida del creyente cuando está en el fuego del Espíritu. Te sale, compartir. Y si te ponen la excusa, no, muy lejos, no puedo ir, bueno, no hay problema, yo oro por vos ahora mismo.
Ahora mismo oro por vos. ¿No querés llegar? Ahora mismo hago un culto con vos acá. A veces te dicen, bueno, pero vamos para allá, te quieren esconder. Pues no importa. Uno muestra la vida del Espíritu. ¿Cuántos quieren sacarse la tradición? Miren que nos vamos a enfrentar a un espíritu fuerte, resistente. Tan fuerte que no quisieron aceptar a Jesús y mintieron para que el testimonio de Jesús se ensuciara, diciendo que sus discípulos robaron su cuerpo y hicieron creer la resurrección. La resurrección sabemos que es verdad. Él fue levantado de los muertos. Por eso envió el Espíritu Santo, y nuestra fe no es vana, nuestra fe es poderosa en Jesucristo. No los veo muy entusiasmados. El bautismo en agua es real en la iglesia apostólica y profética. La gente se tira de cabeza arrepentida de sus pecados, llorando que quieren hacer de nuevo. El Espíritu Santo los bautiza en 2 o 3 días, están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? El ministerio del reino te hace entender eso. Que el Espíritu está activo. Dios habla, Dios toca todavía. La iglesia cuadrangular, Dios sana, Dios salva, Dios bautiza, Dios viene pronto. ¿Cuántos quieren activarse? Pónganse en pie. Dios mío. A ver si viene lo lindo. ¿Cómo extrañaba interceder en la iglesia? A veces uno batallaba con el celular, con el internet, que me agarre bien, que no se corte la música, y uno que estaba solo tocando todos los botones ahí, intentando no moverse para que no se caiga nada. Acá es otra cosa, acá puedo saltar, pisar de la cabeza. Aleluya. Ahora usted, que lo que escribió, usted tiene que orarlo toda la semana hasta el próximo jueves. Examinarse y decir, acá este soy yo, esto lo tengo, y empezar a renunciar, a orar. Y no se sorprenda si el Espíritu Santo viene y lo empieza a liberar ahí donde está, en su casa, en su cuarto, en su habitación. Tranquilo que no es todo vómito. Si vomita, bueno, pero no es todo vómito. Algunos se liberan bostezando, otros se liberan llorando, otros quizás pegan un grito, así que su familia avísele que usted se va a meter con Dios, que no se asusten. Si usted llega a pegar un grito en la habitación en la noche o en la mañana o en la tarde, lo importante es que Dios venga con usted. Así que vamos ahí, instrumental. Cuando las personas me dicen esto, me cuesta orar. Cuando me dicen, me cuesta alabar. Cuando dicen, me cuesta concentrarme en el mensaje, ya estamos hablando. Ese me cuesta es atadura. ¿Está conmigo? Ese decir me cuesta, no puedo concentrarme, no puedo leer la Biblia, no puedo orarme, atadura. Cautividad, opresión, esclavitud. Eso cada uno tiene que examinarse qué condición. Porque cuando uno está libre, jamás va a decir que no puede alabar a Dios. Jamás va a decir que no puede leer la palabra. Jamás va a decir que no puede orar. Jamás va a decir que no puede congregarse. Jamás va a decir que no puede levantar la mano. Ni siquiera se le pide. Lo levanta espontáneamente. Porque sus manos están liberadas. ¿Saben qué? Hay muchos que salieron de la tumba, pero todavía están atados como Lázaro. Están vendados con las vendas de muerte. Por eso van a la iglesia, están ahí presentes. Creen que Dios existe, pero no están convertidos. Por eso tienen que hacer todo bajo guianza. Levante la mano, bájela, abra la boca, cante, alabe, ore, cierre los ojos. Tienen cero espontaneidad. Y sabe que la palabra mover del Espíritu en original significa espontaneidad. El Espíritu te guía a hacer algo espontáneo, algo que te nace del Espíritu. Levantar la mano, alabar, danzar, dar una vuelta, gritar, orar, tirarte al piso. Son cosas que el Espíritu está activo dentro tuyo y te va guiando, te va moviendo. Te va a hacer que las aguas dentro tuyo no se estanquen, sino que se muevan. Pero cuando la gente está que levante la mano, que abra la boca y encima le cuesta, hay ataduras. Hay cautividades,
Hay opresiones que tienen que romperse. Muchas veces los demonios entran. ¿Saben por qué? Porque le dan legalidad. ¿Cuál legalidad? La ofensa, el enojo, la falta de perdón, la incredulidad. Muchas veces los dogmas de hombres que lo traes a tu mente para anular lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y los demonios entran por esas puertas que se resisten a Dios. Por eso uno tiene que aprender a identificar qué cosas abrió en su alma para que la influencia demoníaca entre para atarlos, entre para limitarlos, entre para enmudecerlos. Yo lo que puedo ver en esta hora es cautividad en la boca. A otros les puedo ver cautividad en los oídos. Precato, re, prequeto, ra, pracando, ro, prochequetere. Quiero que todo el mundo cierre los ojos. Lo único que tengan los ojos abiertos son lo que somos el equipo del ministerio. Todos los demás ojos cerrados porque van a ser liberados. Los que están del otro lado, te hago una oración guía para que la puedas hacer. Ponte la mano donde vos decís: hace rato me cuesta hablar a Dios, hace rato me cuesta cantarle a Dios, hace rato están las predicaciones y me distraigo, divago en la mente. Otros que dicen no entiendo lo que dicen. Ahí ponete la mano a esa gente en el oído, en los ojos, en la mente, en la boca, identificando dónde son los lugares que te sentís atado. En las manos, que no levantás las manos para adorar a Dios, no levantás las manos para alabarlo. En las rodillas, en los pies, que hace cuánto no te arrodillás delante de Dios para orar y buscar su presencia. En los pies, que no estás buscando guianza de Dios. En el corazón, donde estás ofendido, molesto, enojado, incrédulo. En esas áreas donde vos digas: acá hay atadura, ponete la mano ahí, porque declaro sobre ti que en el nombre poderoso de Jesús, si confesás tu pecado en este momento y lo confesás declarando renuncia a ese comportamiento y te arrepentís por haber permitido que eso suceda en tu vida, le pedís perdón a Dios por haberle quitado la alabanza y la adoración que Él merece. Oro que sobre ti venga el fuego del Espíritu Santo y esas áreas comiencen a quemar, y esas áreas se comiencen a desatar. Se desatan tus miradas, se desatan tus oídos, se desata tu boca, se desata tu lengua, se desatan tus manos, se desatan tus pies, se desatan tus rodillas, se desata tu alma de toda cautividad que permitiste. Y en esta hora ordeno todo espíritu inmundo que haya entrado a través de esa legalidad. Suelta esa vida ahora. Déjalo libre. Te ordeno que salgas por el vómito, sal por el bostezo, sal por las lágrimas, sal por el grito, pero sal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.